¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Placer Solitario, cortito y sin editar. Gracias por estar ahí. ¿Cuál ha sido el día más aburrido de la historia? Los científicos han estudiado de todo y en la Universidad de Cambridge, 30 científicos dijeron: queremos saber cuál ha sido el día más aburrido de la historia. Siglo pasado, ojo, porque en este siglo, con la pandemia y con todo este confinamiento que hemos sufrido en el mundo, evidentemente hay muchos días aburridos. Pero no, el siglo pasado, ¿qué hicieron? En una computadora metieron 300 millones de datos y por medio de un algoritmo jerarquizaron cuál había sido el día más aburrido de la historia. ¿Y cuál había sido? Pues el 11 de abril de 1958. ¿Por qué? Porque ese día ocurrieron muy pocas cosas. De hecho, importantes tres: el nacimiento de un científico en Arabia, la muerte de un futbolista en Inglaterra y elecciones en Bélgica. Y luego nada, absolutamente nada, un día aburrido. Ese día los periodistas trabajaron poco y nada. La pregunta es, el tema es el aburrimiento. ¿El aburrimiento es bueno o es malo? Claro, hablar de aburrimiento en estos tiempos y tratar de hablar bien está medio complicado, ¿no? Porque nos hemos visto obligados a quedarnos y aburrirnos de manera obligada, ¿no? Por la pandemia. Pero el aburrimiento no es tan malo. Dicen los psicólogos que el aburrimiento es bueno para los niños, ¿no? Que el niño, cuando se aburre ante la posibilidad de enfrentarse al aburrimiento, tiene que crear alguna forma para salir de esa instancia, ¿no? Y es ahí donde crea juegos. ¿Quién no ha tenido un amigo imaginario? O cuando no hemos visto a nuestro hijo o a nuestro sobrino jugar con un tupper o con una olla, la tapa de una olla, como un platillo volador, ¿no? Es decir, los chicos son muy creativos, pero si cuando están aburridos los ponemos frente al televisor o los videojuegos, evidentemente estamos cortando su capacidad creativa. Es decir, el aburrimiento es bueno. Tanto así que Schopenhauer, un filósofo más bien pesimista, decía que la vida era un péndulo que iba del aburrimiento al dolor y que cuando huíamos de ambos, en el medio nos encontrábamos con la felicidad, que era momentánea igual, pero que no llegábamos a ella si no era por el aburrimiento y el dolor, que hay que decirlo además, son dos situaciones totalmente normales y humanas, salvo patologías, ¿no? Todo el mundo en algún momento se aburre y todo el mundo ha sentido algún tipo de dolor, ¿no? Unamuno, el gran escritor español, decía que el aburrimiento era la esencia de la vida. Gracias al aburrimiento, decía Unamuno, hemos logrado las artes, hemos logrado la diversión, hemos logrado el amor y la literatura. No sé si están así, pero de hecho, ante la situación de aburrimiento, algunas culturas han experimentado situaciones de creatividad enormes. Menciono una, la cultura griega, ¿no? Los griegos antiguos tenían los esclavos y tenían a los ciudadanos libres. ¿Y cuál era el trabajo de los ciudadanos libres? Pues no hacer nada, ¿no? Lo que se llamaba el ocio creativo. Y ahí en el ocio creativo se aburrían, pensaban y de repente pues inventaron las matemáticas, la filosofía, la democracia, las olimpiadas. Los griegos pues tuvieron grandes aportes a la vida. Es decir, no hay en la antigüedad no hay un concepto de aburrimiento como algo malo. ¿Cuál va a ser el primer pensador o filósofo que va a mirar mal el aburrimiento? Séneca. Año más o menos 50, 100, Séneca dice que el aburrimiento es uno de los caminos que se encuentran para el suicidio. Y el suicidio sí está mal, ¿no? Es lo que él pensó, ¿no? Y en ese momento empezaron a atacarlo, ¿no? Otro momento, atacar al aburrimiento, no a Séneca, le dieron la razón a Séneca. Pero en otro momento, siglo IV después de Cristo, el cristianismo considera el aburrimiento como algo malo para los monjes, ¿no? De hecho, conciben un concepto muy parecido que se llama la asedia, que era un aburrimiento, el aburrimiento que sufrían los monjes cuando estaban recluidos, ¿no? Ellos tenían que pensar en Dios todo el tiempo y cuando se aburrían, pues se dedicaban a cosas, digamos, a pensamientos libidinosos, y eso está mal, ¿no? Digamos, el aburrimiento de los monjes, como en la Grecia clásica, los llevó a descubrir un montón de vinos, el champán, un montón de quesos, pero también pensar cositas que no estaban muy bien, ¿no? Es decir, esos son los dos momentos donde empieza a verse mal el aburrimiento. Y después, el otro momento donde se ve muy mal el aburrimiento es cuando Rousseau, sociedad preindustrial, dice que la sociedad moderna es aburrida y sin pasión. Y es ahí donde también dicen que el aburrimiento es malo. Pero quien le da la estocada final al aburrimiento, a ese maravilloso ocio creativo, es Benjamin Franklin. En 1748 escribe
lo que va a ser una especie de Biblia de los emprendedores de aquellos tiempos, inicios de la Revolución Industrial. Un libro llamado Consejos a un joven comerciante, una especie de libro de autoayuda, donde daba algunos conceptos, algunos criterios que, digamos, eran ayuda para empezar esa vida maravillosa de trabajo y de todo el día estar pensando en dinero, ¿no? Hay una frase en realidad que queda marcada y que es, digamos, el caballito de batalla de toda la revolución industrial. Dice, time is money, el tiempo es dinero, ¿no? O el tiempo es oro, lo traducen otros. Y él dice, Benjamin Franklin, que aquel momento en donde no hacemos nada, estamos perdiendo dinero. Y es ahí donde la gente dice, aguanta, el ocio, la pereza, uno de los pecados capitales, ¿no? El aburrimiento está malo. Y ahí sí, todo se fue al demonio y por eso se censura el aburrimiento. Dos conceptos más para terminar. Esto es cortito y sin editar, es decir, lo digo y tal cual sale. Primero, dos conceptos etimológicos. Boredom es la palabra inglesa para definir el aburrimiento, es aburrimiento, y surge en la Revolución Industrial, es decir, antes de la Revolución Industrial no había un concepto que definiera el aburrimiento. Y la otra palabra es negocio. Etimológicamente negocio es nec, no ocio, al ocio, no al ocio. O sea que ganar dinero, negocio, Benjamin Franklin Dixit, es lo mejor. No hay que perder tiempo. No sé si usted lo perdió viendo este programa, ojalá le haya gustado. Si es así, retuitee, comparta, si no, calladito nomás para que nadie se entere. Esto es Placer Solitario, cortito y sin editar. Gracias por estar ahí.